Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nuevamente nos llevan a la más que fluida y dramática situación en el Medio Oriente y concretamente al eterno reclamo de los palestinos por tener el sueño concretado de su patria, de sus propios territorios. Y se ha enrarecido el ambiente porque han aparecido ataques con armas blancas. Es difícil para ellos ahora moverse con cualquier otro tipo de armamento, aunque cualquier colono puede llevar fusiles de guerra como corresponde para su defensa y como es de estilo. Se ha enrarecido bastante el tema en esto, y no es solamente lo que tiene que ver con el eterno drama de la convivencia o no en Tierra Santa de los israelíes y los palestinos. Pero veremos que esto no es más que la punta del iceberg hoy. Tenemos numerosos temas que están sumamente fluidos y nos retrotraen y parece un lugar común volver a esto, a algo que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría en términos de las acciones de Moscú para mostrar músculo y marcar territorio y aquellos que se sienten violados en su espacio aéreo porque durante unos segundos aparece un avión. Bueno, es términos de soberanía, ¿no? Pero en lo respecta a lo concreto de la convivencia siempre difícil, dramática muchas veces entre israelíes y palestinos, donde ni por casualidad se cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas a favor de los palestinos, hoy ha habido nuevamente una vuelta de tuerca en las tensiones. Hay agresiones contra ciudadanos israelíes y las reacciones y las movilizaciones nos hicieron esperar, pero esto enrarece mucho más un tema no resuelto. Los acontecimientos en pleno desarrollo y sus protagonistas. La Ciudad Santa, la Puerta de Damasco, ¿no? Una de las más importantes e históricas. Cualquiera que haya estado allá sabe lo que se siente. En Kiryat Arba, otro israelí resultó gravemente herido luego de ser apuñalado. Aquí, como vemos, empiezan a colocar puertas para detectores de metales en lo que antes eran las estrechas, históricas, entrañables calles de libre circulación de Jerusalén. Y el accidente aquí, el incidente ocurrió cerca de un importante lugar como que respecta a la Ciudad Santa, ¿no? Y este caballero, comerciante de Jerusalén, Mujahid Abu Tifaja, dice: la policía israelí está diciendo que con esto, con el detector de metales, se va a comprobar cualquiera que sospeche, que prueba sospechas, ¿no? Pero a pesar de todo, si ellos tienen 40 a 50 cámaras de seguridad en esta calle, ¿por qué tienen que poner un detector de metales si tienen guardia permanente armada? Este es el fracaso de la fuerza de ocupación israelí, decía él. Ataques con armas blancas hieren a más israelíes, los enfrentamientos continúan en las ciudades palestinas. Un herido fue llevado al hospital de Jerusalén para recibir tratamiento. La policía dice que no pudieron capturar al sospechoso, pero la cotidianidad es esta: fusiles de guerra contra los que tiran piedras. Las bombas de gases lacrimógenos ya salen al por mayor, ¿no? Como vieron en este lanzador automático de ese todoterreno. Y los fusiles de guerra contra los que tiran piedras. Temprano en el día, 4 personas, entre ellas un soldado israelí, fueron apuñalados y heridos cerca del cuartel militar de Tel Aviv. Fuentes policiales lo confirmaron. También los servicios de ambulancia. Una ola de ataques palestinos se extiende en la capital comercial de Israel. Uno de los agresores fue muerto a tiros por otros soldados mientras intentaba huir, dijo un portavoz de la policía. Y esta serie de las llamadas lobos solitarios lanzan ataques con armas blancas, porque ya no pueden tener armas de fuego,
y los heridos siguen llegando a los hospitales. Los enfrentamientos estallaron en las ciudades de Cisjordania, de Ramalá y de Belén entre manifestantes palestinos y soldados israelíes. Varios detectores de metales, como les mostramos, fueron instalados en puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. 4 israelíes han muerto apuñalados en Jerusalén y ha habido un tiroteo en Cisjordania ocupada en la última semana. Una serie de presuntos asaltantes palestinos han sido objeto de disparos por la policía más bien. 2 de ellos murieron en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Y en un intento por reducir las tensiones, la oficina del primer ministro Netanyahu anunció que estaba prohibido a los ministros del gabinete, vean los colonos con fusiles de guerra, ¿no? De civil, pero con fusiles de guerra, acompañando a las fuerzas policiales. Los palestinos temen que las visitas de los grupos judíos, entre ellos legisladores ultranacionalistas, a la plaza venerada por el judaísmo como el sitio de los templos bíblicos, estén erosionando el control religioso musulmán de Al-Aqsa, como le llaman a Jerusalén, y es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Los otros 2, primero y segundo, son la Meca y Medina y están bajo mandato de Arabia Saudita, ¿no? En Beirut, nuevas protestas contra el gobierno enrarecen la situación. Por momentos se volvieron bastante violentas. Las fuerzas de seguridad libanesas dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver una protesta contra el gobierno en Beirut. Y los líderes rebeldes del país pospusieron las conversaciones encaminadas a resolver la crisis política que está alimentando el descontento público. El gobierno libanés y agrupaciones de facciones rivales han tenido problemas para tomar decisiones básicas, incluso desde que se formó el gobierno el año pasado. Líbano también ha estado sin presidente durante más de un año, en ausencia de un acuerdo sobre quién debe asumir el cargo. Y como se ve, la situación tiende a enrarecerse. El presidente del Parlamento del Líbano canceló el último día de la sesión de esta semana destinada a discutir maneras de salir de la crisis política, después que los políticos no hicieron ningún progreso en temas como la seguridad al alto nivel, dijo la Asamblea Nacional y la Agencia Nacional de Noticias. Las conversaciones fueron aplazadas hasta el 26 de octubre. Y la crisis está vinculada a una mayor agitación regional, incluyendo la guerra en la vecina Siria, que han llevado más de 1 millón de refugiados al Líbano. Bloques políticos opuestos del Líbano están respaldados por los estados rivales, como Arabia Saudita e Irán, que también respaldan partes en el conflicto en Siria. Arabia Saudita apoya al movimiento del futuro sunita del ex primer ministro Saad al-Hariri, e Irán apoya al partido chiita Hezbollah y un grupo armado de gran alcance. Esto es Irak, Kurdistán, al norte, al fondo lo que era el proyecto de un hotel de 5 estrellas, y la realidad a nivel de la calle es la que vemos. Los manifestantes vuelven a enfrentarse con la policía en la región del Kurdistán iraquí, es decir, al norte. Lanzaron piedras, se enfrentaron con la policía antidisturbios en la segunda ciudad más grande del norte kurdo de Irak. Los maestros, los trabajadores de los hospitales y otros empleados del sector público han salido a las calles y se han ido a la huelga durante una semana, exigiendo salarios del gobierno regional del Kurdistán, que tiene 3 meses de atraso. La protesta se centró en un hotel de 5 estrellas situado en el centro de Suleimaniyya, el que veíamos en la primera toma, donde los partidos políticos se reunieron para resolver el punto muerto. Hacemos un llamado al presidente de la región, Mohammad Barzani, a dirimir esta situación y no a respondernos con disparos y gases lacrimógenos. Un número de nuestros colegas han sido heridos. Le decimos a Masoud Barzani, ya es suficiente, no le queremos más. Deja que la gente viva en paz. Si te vas, va a ser bueno para la gente. Ya no toleramos a Masoud Barzani y la política de Masoud Barzani. Y hago un llamado a la gente a no tener miedo de los disparos. A la gente de Suleimaniyya, no teman a los disparos, decía el manifestante Habri Ahmed.
Pero los disparos causan víctimas. Les aseguro que las protestas continuarán mientras la crisis en la región continúe y Massoud Barzani permanezca en el poder. Espero que el clan Barzani y el Partido Democrático Kurdo cambiarán su política, porque si continúan con esta, la gente va a aportar armas y los miembros del clan Barzani y del Partido Democrático Kurdo van a ser buscados de casa en casa. Se han corrompido y ellos solo contribuyen a la crisis de la región y a la migración de los más jóvenes. Bueno, mientras esto ocurría, en Kosovo se llenaba el Parlamento con el humo de una bomba de gas para protestar sobre la situación en Serbia. Vean esto, en pleno Parlamento, un legislador de la oposición en Kosovo provocó lo que parecía ser una bomba de humo en el Parlamento, en un enfrentamiento político sobre el acuerdo mediado por la Unión Europea para mejorar las relaciones entre Serbia y la ex provincia sureña. No hubo confirmación inmediata por parte de la policía de lo que se utilizó en el dispositivo, pero es evidente que era una bomba de gas. Kurtis, el ex líder de la protesta estudiantil contra el gobierno de Serbia en la década de 1990, es líder de la oposición a un acercamiento lento entre Pristina y Belgrado, mediada por la Unión Europea como una forma de consolidar la estabilidad en la ex Yugoslavia. Como recordamos, la OTAN fue a la guerra con 78 días de ataques aéreos en 1999 para poner fin a la matanza y la expulsión de civiles de la etnia albanesa de Kosovo por las fuerzas serbias que tratan de aplastar una insurgencia guerrillera desde hace 2 años. Pero nunca se había visto una cosa así en el Parlamento. En 2008, Kosovo declaró su independencia y ha sido reconocido por más de 100 países, pero Serbia y sus aliados de la gran potencia rusa están bloqueando su adhesión a las Naciones Unidas. Y en este sentido, Kurti y sus seguidores están enojados con la aquiescencia del gobierno de Kosovo a un acuerdo de creación de una asociación de municipios en los que la minoría serbia tendrían una desproporcionada representación. Y estos son los ataques en Siria. Esto es Near Kazan, Al-Azal, cerca de Tamaná. El Ministerio de Defensa de Rusia liberó videos de la Fuerza Aérea en los anunciados ataques a tierra en los que se involucró. El Ministerio lanzó 3 videos que muestran las bombas golpeando objetivos al noreste de la provincia de Idlib y en la provincia norteña de Alepo, en Siria. De acuerdo a las declaraciones ministeriales, uno de los videos mostraba a la Fuerza Aérea dirigiendo ataques a un depósito de inflamables y lubricantes a 12 kilómetros al noreste de Idlib. Otros videos se decía que eran la demostración de bombas golpeando un punto de control y las posiciones del Estado Islámico cerca de la aldea de Al-Tamaná. Aviones Sukhoi 34, Sukhoi 24M y Sukhoi 25 participaron en los ataques, según confirmó el ministerio. Los ataques rusos comenzaron la semana pasada y se han centrado principalmente en las zonas al oeste de Siria, donde Assad ha tratado de reforzar su control después de perder grandes franjas del resto del país a los insurgentes, incluyendo grupos del Estado Islámico. Rusia dice que está luchando al Estado Islámico en Siria, pero mientras el grupo ha sido el blanco de algunos de sus ataques aéreos, no tiene punto de apoyo en las áreas al oeste de Siria, dirigidos en los ataques del miércoles y el jueves, 7 y 8 de octubre. Esto podría ser Ben Hamá y Siria. Y la traducción que acompaña a esto tiene algunas expresiones un poco fuertes, ¿no? Un video amateur pretende mostrar casas sirias aplastadas por los ataques aéreos rusos. Y este hombre dice: ayer el avión ruso con la ayuda de Assad, y miren lo que hizo. No tengo ninguna casa, a la izquierda tampoco, no me queda nada. No logro conseguir ni colchones o ropa para mis niñas. Mira esta destrucción, míralo. No hay ropa, no hay nada. Mira toda la destrucción que han causado. Así que esta es la destrucción provocada por los ataques rusos sobre la Tama, en la provincia norteña de Hama, y las viviendas quedaron aplanadas. Estos lugares pertenecen a la población civil. Se esconden en ellos de los ataques aéreos.
Vemos casas destruidas por completo. La destrucción es total. Repetimos que esto es un video amateur que ha sido levantado por las agencias internacionales. El gobierno sirio de nuevo dio el respaldo a la Fuerza Aérea Rusa y continuó con la gran ofensiva el jueves. La operación combinada atacó poblaciones cercanas a la principal carretera norte-sur que pasa por las principales ciudades de todo el oeste de Siria en poder del gobierno. Y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos confirmó esto y dijo que un grupo con sede en el Reino Unido sigue el conflicto a través de una red de fuentes dentro del país. Y Hamas está situado entre Alepo y Damasco en la carretera. Luego de estos videos liberados por el SECOM, hubo algunas reacciones del lado de Moscú a través de la vocera de la Cancillería. Nosotros decimos que volamos allí en primer lugar a petición del propio gobierno sirio y lo que es más importante, coordinamos nuestras acciones con el ejército sirio que resiste contra el Estado Islámico en el suelo. Este es un punto clave y decimos que las acciones de la coalición no son eficaces en nuestra opinión. Pero esta es la misma razón por la que no es posible luchar contra el ejército, el Estado Islámico desde el aire. Uno puede luchar solamente uniendo fuerzas que luchen sobre el terreno en Siria. Y sin duda, con el ejército sirio. Nadie habla de la participación de las operaciones sobre el terreno, no. Oficialmente, citaciones, registros, pero no hay nada concreto en esa materia. Decían que la coordinación con el ejército sirio era necesaria, y lo decía el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Mientras tanto, el Departamento de Estado, a través de su vocero John Kirby, reportaba desde Washington. Ukraine on Syria, the Secretary repeated our concerns. Se habló de dos cosas, se habló de Siria, se habló de Ucrania. En Siria el secretario repitió nuestras preocupaciones acerca de la preponderancia de los objetivos que están siendo golpeados por las fuerzas militares rusas y no son relacionados con el Estado terrorista islámico. También hablaron de la importancia de avanzar en los debates tácticos y el diálogo hacia la meta de bajar el nivel del conflicto y de evitar contratiempos y malos entendidos, sobre todo cuando se trata de operaciones desde el aire. Y el secretario también habló de la importancia de avanzar hacia una vía política en Siria. Se refería al secretario de Estado. El portavoz John Kirby continuó diciendo: a esta pregunta respondió diciendo: ¿sabes que no te gustaría llamar a la conclusión de que había una gran cantidad de decisiones tomadas en cuanto a las modalidades de cómo íbamos a seguir adelante involucrándonos en este gran problema, ya sea bajándole nivel al conflicto o por la vía política? Quiero decir que tanto Sergei Lavrov y el secretario entienden claramente que en este contexto la importancia de avanzar con la colaboración de ambos. Pero yo no iría tan lejos como para decir que había decisiones reales de nivel táctico realizadas con una llamada telefónica, como se ha insinuado aquí. Yo no he visto los informes de lo que ustedes hablan, pero estoy en condiciones de confirmar en este momento que, como no lo he visto, no puedo responder a todas estas preguntas. Y otra pregunta, dijo: lo que estamos viendo aquí es una reacción, no una estrategia nuestra aquí. Más bien una reacción a la creciente fragilidad del régimen de Assad y su deseo de asegurar o reforzar lo que ellos creen son sus intereses en Siria mediante la adición de capacidad en el terreno y en el aire. Y luego, por supuesto, usarlos. By adding capabilities on the ground and in the air. And using them. And then using them. Es decir, el secretario Kerry expresa su preocupación por las metas estatales de los bombardeos de Rusia. La Secretaría de Estado estadounidense, a través de John Kerry, tenía una llamada de 30 minutos con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y eso también ha sido noticia. El expresidente de la Sociedad Médica de Siria, doctor Zahel Zallouh, declaraba aquí, dice: tengo en mi mano una carta que será entregada a la embajada de Rusia. Y el expresidente de la Sociedad Médica de los Médicos de Siria en Estados Unidos dice:
Esta es una carta que vamos a estar tratando de ofrecer al embajador Kislyak para transmitirle nuestra frustración por el reciente bombardeo de la Federación de Rusia en Siria, que llevó a más víctimas civiles, y la focalización de esos ataques en los hospitales y de inflamar aún más la situación. Y nosotros le estamos pidiendo a la Federación de Rusia que desempeñe un papel más constructivo en Siria. Entonces, este hombre que no sabe dónde salió y que dice que es el presidente de la Sociedad Americana de Médicos Sirios en Estados Unidos, dijo, venimos ayer, venimos hoy, queríamos entregarle en mano al embajador. Y el empleado de la embajada dijo, ¿usted no confía en el servicio postal de los Estados Unidos? Después de esa ácida, Shaul dijo, no lo envío por correo electrónico a la embajada, pero nos gustaría entregar la carta al embajador o quien él designe para recibir la carta. Entonces fue cuando el empleado de la embajada rusa le dijo, esto es inaceptable. Y por lo visto usted no confía en el servicio postal de Estados Unidos, pudo haberlo enviado por esa vía. Bueno, en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sale a la palestra. NATO is able and ready to defend all allies, including Turkey, against any threats. La OTAN es capaz y está dispuesta a defender a todos los aliados, incluida Turquía, contra cualquier amenaza. Y esto son las principales razones por las que hemos aumentado la disposición y el nivel de preparación de nuestras fuerzas, por lo que hemos duplicado el tamaño de la fuerza de respuesta de la OTAN, porque hemos establecido tan alta fuerza de tarea conjunta en preparación, por lo que hemos aumentado la eficiencia de la toma de decisiones, por la realidad que estamos observando. Todo esto es una respuesta tanto a los desafíos que vemos hacia el este, sino también a los desafíos que vemos hacia el sur. A otra pregunta respondió. Mi preocupación es que los rusos no están apuntando principalmente al terrorista Estado Islámico, sino que están dirigiéndose a otros grupos de la oposición que están apoyando al gobierno. Y me llaman a Rusia que desempeñen un papel constructivo y de cooperación en la lucha contra el Estado Islámico terrorista, de no seguir apoyando al régimen de Assad, porque para apoyar al régimen no hay una contribución constructiva, una solución política pacífica y duradera para la situación en Siria. Luego, ministro de Defensa alemán Ursula von der Leyen también actuaba aquí, el ministro de Defensa alemán, y decía: en la participación del ministro de Defensa alemán, Ursula von der Leyen decía, si el pueblo afgano necesita más tiempo nuestro apoyo, tenemos que ver cómo vamos a seguir hacia adelante y cómo podemos permanecer más tiempo. El análisis será basado en la condición sobre el terreno, que es la parte más importante. Y a otra pregunta dijo, vamos a estar llamando a Rusia específicamente para dejar de apuntalar al régimen de Assad y para que utilicen su influencia de manera constructiva para detener a Assad y sus bombardeos a sus propios civiles y para evitar el uso de municiones no guiadas en áreas que no están siendo controladas por el ISIL. To stop Assad bombing his own civilians and themselves to avoid the use of unguided munitions in areas that are not being controlled by En suma, ISIL. dijo, la OTAN es capaz y está dispuesta a defender a todos los aliados, incluida Turquía, de cualquier amenaza. Pero el general Jens Stoltenberg, secretario general, dijo a los periodistas a su llegada las generalidades del caso. Aquí eran recibidos para las bilaterales los representantes de los países que estaban más involucrados en estos temas, ¿no? Y sobre este particular, si bien Estados Unidos ha descartado la cooperación militar con Rusia en Siria, los ministros de defensa de la OTAN discutirán cómo animar a Rusia para ayudar a resolver la crisis, apostando a que Moscú también quiera evitar verse empantanado en un largo conflicto. Stoltenberg iba y venía, declaraba y declaraba.
Como ven, acá se llena la sala de prensa de la OTAN. Este es el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría. Desde el fin de la Guerra Fría, ¿eh? ¿Recuerdan cuántas veces dijimos aquí esto se está pareciendo a la Guerra Fría? Y al hacer eso ofrecemos la disuasión, que es tan esencial para asegurarse de que todos los países de la OTAN estén seguros y puedan confiar en la OTAN. Entonces la manera más importante para medir el éxito de la OTAN es que todos los aliados de la OTAN se sientan seguros, que podamos confiar en la OTAN, que está aquí para protegerles. Todos los aliados acordaron que vamos a seguir apoyando a los afganos, por lo que estamos discutiendo no es si vamos a irnos o vamos a quedarnos, porque nos vamos a quedar. Lo que estamos discutiendo es en qué forma, en qué formato, qué número de tropas y dónde en Afganistán vamos a seguir apoyando a los afganos a través de la misión de apoyo de rescate. Ya hemos acordado que cuando terminamos la misión de apoyo de rescate, la fecha aún no está fijada, pero cuando terminamos la misión de apoyo de rescate, entonces nosotros podremos en marcha la nueva asociación duradera que tendrá un componente militar. Todo lo que la OTAN hace es defensivo y es en proporción y es completamente en línea con nuestros compromisos internacionales. Pero la OTAN tiene que responder cuando vemos a una Rusia más asertiva comportarse de la manera que se está comportando en los últimos tiempos. Es decir, volvemos a una especie de lenguaje de la Guerra Fría, ¿no? La OTAN protegerá a sus aliados con el aumento de las fuerzas de defensa. Y si cabía alguna duda, vean la cantidad de periodistas en las ruedas de prensa de la OTAN que se habían vuelto un poco aburridas y ahora estaban que no quedaba un asiento libre para ningún periodista en la sede de la OTAN. Así que Stoltenberg ha dado muchas vueltas sobre el mismo tema, ha sido reiterativo, pero está tratando de mandar un mensaje y desde luego Moscú lo ha recibido fuerte y claro. El asunto es cómo van a reaccionar. Esto, que es normalmente una sala de relativa presencia de periodistas, ahora estaba como si estuvieran regalando vacaciones. Y eso no es frecuente en la OTAN. Eso indica la temperatura en la que están las relaciones este-oeste y por eso la referencia a la pasada Guerra Fría. No veo en los monitores de satélite algo que mejore lo que les hemos mostrado. Si así fuera lo bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos para ustedes. Mientras tanto, les invitamos a una breve pausa y ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle la zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes y viernes a las 10:15 de la noche. Más BTV, más revolución. Vamos a poner el alma de verdad para crear esa comuna, el cuerpo y el alma, y darle poder al pueblo en las comunas, en los territorios socialistas, sin poder popular, verdadero, organizado, fuerte, consciente, no habría socialismo. Pueblo en defensa de la victoria perfecta. Comprometidos con la construcción de la patria, le damos oportunidades a los emprendedores que desean asumir nuevos retos. Porque si hay algo que nos caracteriza como venezolanos, es que somos gente luchadora. Por
eso, en Revolución, estamos para ser parte de tus proyectos. Somos el Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas. Ahora, al alcance de todos. Cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un caso de cáncer de mamas. 1 de cada 8 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mamas. Si tienes la edad entre 40 y 69 años, debes revisarte periódicamente. El cáncer puede curarse si se detecta a tiempo. Visita un centro asistencial de salud y hazte la mamografía. Porque me quiero, me cuido. En el marco de los 500 años de la ciudad de Cumaná, del 12 al 14 de octubre, el Estado Sucre recibirá más de 1000 atletas indígenas de todas las regiones del país en la 5ª edición de los Juegos Nacionales Deportivos Indígenas en las disciplinas arco y flecha, cerbatana, rayado de yuca, corte de leña, canotaje y muchas más. Otuguara Poremantu, mi nombre es Shuru y te invito a disfrutar de los Juegos Indígenas. ¡Te esperamos en Sucre! Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vuelven los fantasmas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuántas veces he mostrado aquí el libro de la ITT, la compañía transnacional estadounidense, no la única, involucrada hasta las orejas en el golpe de Estado contra Allende en Chile, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue la táctica para generar la masa crítica en la opinión pública? Hacer desaparecer de los anaqueles todos los artículos de primera necesidad. Y los primeros que hicieron desaparecer fueron el papel higiénico, las toallas sanitarias y su equivalente, y luego los alimentos. Y no tenían ningún freno. En pleno Washington, a Orlando Letelier, exministro, y a su secretaria estadounidense, Ronnie Moffitt, las volaron con una bomba en el carro. Así que, ¿qué tiene de extraño las provocaciones que ahora tenemos? Hay que ver, ¿no? Recuerden que una vez dije, viene una operación Pinzas, ¿no? Bueno, aparte de las 7 bases y ceder la soberanía en el espacio aéreo, terrestre y marítimo de la hermana república, eso por el lado de Occidente, ¿no? Por Oriente, reaparece con actitud conflictiva el gobierno del Esequibo. Y al frente tenemos las Antillas holandesas, donde fui testigo de eso. El presidente, comandante Chávez dijo, ojo con esto, Walter, pero ahora me siento en la libertad de decirlo. Las bases que no quisimos aceptar aquí de F-16 estadounidenses, ahora nos las van a poner ustedes. ¿Por qué? Porque estas islas dependen de Holanda y Holanda es OTAN. Entonces la operación Pinza de la que hablábamos se confirma, ¿no? Y la desfachatez del jefe de gobierno de la Guyana es que da a conocer un libro cuya portada tiene una nave, una unidad de superficie de nuestra Marina de Guerra, concretamente una fragata, y dice, esta es la fragata invadiendo nuestras aguas territoriales frente a nuestro puerto. Resulta que esa sí es una fragata de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, pero en las Islas Canarias. Pero tiene la desfachatez de poner eso en la portada del libro. Vean a qué nivel se está jugando, ¿no? Es decir que la pequeña distancia entre las Islas Canarias, todo un océano, y el Esequibo, para ellos no importa cuando le están haciendo el juego a los intereses perversos que ya sabemos, para tratar de hacernos la pinza. Bueno, ¿sabe qué? No pasarán. Pero no somos nosotros los que vamos a defender eso cuando tenemos gente de la nueva camada, de las nuevas generaciones que están en cargos importantes y pueden defender nuestra posición. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos también cómo, de una manera u otra, los argumentos comienzan a fluir. Presten atención a esto. Siendo si fue una iniciativa de Correa o fue una orden de Pinochet. Hay un documento... Esto es Santiago de Chile y habla Juan Pablo Letelier.
el hijo. De este tiempo que deja muy en claro que tenía un informe de la CIA con información conclusiva, convincente, de que Pinochet fue quien le dio la orden a Manuel Contreras para ejecutar el acto de terrorismo donde murió Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, pero también está en ese informe las pruebas claras de cómo Pinochet obstaculizó las investigaciones y de cómo actuó para evitar que su nombre o sus responsabilidades se identificaran. Habla el hijo de Orlando Letelier, Juan Pablo Letelier. Y desde luego hay sobradas informaciones de cómo se las gastaban. Tenemos mucha esperanza que con esta nueva desclasificación logremos conocer más de la verdad y creo que por primera vez tenemos ciertos hitos e información que antes no teníamos. Y por ello creemos que se abre una nueva etapa de algo que los chilenos siempre necesitamos, que es más verdad respecto a lo que ocurrió en nuestro país, respecto a las responsabilidades de las personas, algunas de ellas que hoy están muertas, como el caso del general Pinochet, pero también la responsabilidad de otros que están muy vivos y que pueden colaborar con estos documentos a ayudarnos a descubrir más verdad. Ahora están disponibles en la internet. Orlando Letelier en Washington, volado junto con su secretaria estadounidense. Porque quienes ayudaron a desestabilizar el gobierno del presidente Allende, después han ayudado en diferentes momentos a clarificar quién asesinó a mi padre y hoy hacen gestos que reflejan que estamos en otros tiempos. Así quedó aquel Chevrolet de último modelo en el cual viajaba Orlando Letelier con su secretaria estadounidense. Dice que me parece importante en la medida que puede ayudar a aclarar un momento histórico doloroso para nuestro país, donde siempre el gobierno democrático ha querido que se haga justicia. Ahí está el hombre que molestaba demasiado y en el propio Washington, junto a su secretaria estadounidense Ronnie Moffitt, lo volaron por orden de Pinochet. Cambiamos. El presidente de Brasil pide una batalla legal y parece que la pierde. Se enfrenta a la amenaza de juicio político. Perdió una importante batalla ante el Tribunal Federal que rechazó las cuentas de su gobierno desde el año pasado, allanando el camino para que sus opositores puedan intentar destituirla. En una votación unánime, el Tribunal de Cuentas Federal, conocido como el TCU, dictaminó que el gobierno de Dilma Rousseff ha manipulado sus cuentas en el 2014 para disfrazar un creciente déficit fiscal con el que ella hizo campaña para la reelección. El fallo del tribunal habla de casi un hecho que no tenía precedentes en casi 80 años, ¿no? Dice que las naciones fracasan cuando las instituciones no cumplen con sus funciones. Cumplimos con nuestra misión de una manera técnica, transparente, en busca de un futuro mejor para el país, dijo el ministro del tribunal, Augusto Nardes, tras la decisión. La oficina de Rousseff dijo que no había motivos legales para la resolución y que se mantiene esto en un comunicado del Tribunal de Cuentas de acciones indebidamente penalizadas tomadas por el gobierno del partido. Los líderes de la oposición se abrazaron y aplaudieron cuando el fallo fue anunciado en el Congreso, aunque no está claro si tienen el apoyo suficiente para destituir a la presidenta, a pesar de un escándalo de corrupción que envuelve y amplía la estatal petrolera Petrobras y la recesión más profunda de Brasil en 25 años. Tristeza porque, mais uma vez, por inconsequência dos governos, a nossa população vai sofrer em função de umas contas que não foram aprovadas. Com certeza deve ter alguma irregularidade muito forte, muito grande, né? Marcos Vinícius da Silva hablaba de las irregularidades y Rosanete Vanasio da Costa. Muito mal, como se dice así. Tenemos una muy rica dinámica del país, pero se ejecutan terriblemente. Cuando las personas tienen poder, no tienen moral, no tienen la dignidad de saber lo que es de ellos. Lo que quieren es hacer mucho dinero. Que não lhes pertence. Eles já ganham muito bem. Isso é uma campanha orquestrada. Leonardo Cristiano dice, esta es una campaña orquestada, es un intento, no sé, realmente barato. Vamos a ver, pero como ya he visto un montón de cosas como esta, no es la primera vez que un presidente se ha enfrentado a este tipo de desafío. No creo que haya un juicio político, pero si hay, bueno, Brasil
es mejor que todo esto. Enfrentaram o mesmo desafio. Eu não acredito no impeachment, mas se vier, o Brasil é maior do que tudo isso. En todo caso, los brasileños se preparan para la posibilidad de juicio político tras la decisión judicial de Rousseff. Los brasileños despertaron por la mañana con las noticias de que la presidenta Dilma se acercaba a la posibilidad de juicio político. Y en Venezuela se rechaza tajantemente la intromisión de Estados Unidos en el conflicto con Guyana. Y por supuesto, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido la vocera indicada para esto. Desde luego, esto es solo el comienzo. Hay una maniobra orquestada, burdamente orquestada, y necesitaba una respuesta a nivel oficial. Dicho esto, es evidente que, habiendo una posición oficial, debemos dejar que sea la titular la que nos explique. Casa Amarilla, nuevamente. Nosotros hemos convocado esta rueda de prensa por un hecho que no dudamos en calificar de gravedad, y es que durante la reunión sostenida a solicitud del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la ciudad de Nueva York, con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, en presencia y gracias a la facilitación del secretario general de esa organización, Ban Ki-moon, además de la campaña de descrédito que ha sido desplegada por las nuevas autoridades de Guyana, impulsando además e impulsada por intereses transnacionales de la ExxonMobil, bueno, fue presentado un libro escrito por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, donde informó, y así se dedicó además a informar en todos los espacios de las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que este patrullero venezolano, no lo refirió como un patrullero, sino como un barco de guerra, había llegado a Georgetown, la capital de la República Cooperativa de Guyana. Realmente para nosotros es muy incómodo porque como diplomático jamás pensé que tendríamos que presenciar una barbaridad como esta, que se mienta al secretario general de las Naciones Unidas de una forma tan descarada y bárbara. Nosotros tenemos acá la muestra de la foto que hace portada de este libro, y es un patrullero venezolano construido en España que estaba haciendo escala en el año 2011 en las Islas Canarias. Esta barbaridad diplomática, que además demuestra un desprecio por parte del presidente de la República Cooperativa de Guyana por su geografía, al pretender confundir a la comunidad internacional sobre la capital de su país, confundirla con otro país, bueno, realmente es preocupante que en presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, con quien nosotros mantenemos un compromiso absoluto de respeto de su legalidad, de respeto de sus principios y propósitos, en presencia del secretario general se mienta de forma tan descarada. Realmente la campaña que ha sido desatada en contra de Venezuela y apoyada por transnacionales de la comunicación debe ser denunciada ante la comunidad internacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, nos ha instruido de informar de esta mentira en contra de Venezuela y que constituye una agresión en las próximas horas al secretario general de la organización, de forma tan descarada como se le ha mentido al mundo, porque debemos señalarlo de esta manera. Hay una campaña de descrédito desplegada por la ExxonMobil que está utilizando a las nuevas autoridades de la República Cooperativa de Guyana en lo que tiene que ver con una contención histórica que es la contención territorial sobre el territorio Esequibo y que solamente está regulada como instrumento jurídico válido por el Acuerdo de Ginebra de 1966, que obliga a las partes, en este caso a Venezuela y a Guyana, a respetarlo. Ha habido una sistemática violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de las nuevas autoridades de Guyana. Y nosotros tenemos la responsabilidad política, jurídica, diplomática de informar al mundo
de esta campaña de descrédito en contra de nuestra patria. Denunciamos asimismo que la actitud del presidente de la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela en las Naciones Unidas mintió sobre una supuesta obstaculización que hace Venezuela al derecho al desarrollo de Guyana. Y aquí nosotros nos detenemos a informar y a recordar a la comunidad internacional que no existe país en el mundo que haya ayudado y coadyuvado al desarrollo de Guyana como lo ha hecho Venezuela. En los últimos 10 años, Venezuela a través de Petrocaribe ha cooperado con Guyana en una cooperación que asciende y supera los 1.200 millones de dólares. Y ha tenido también mecanismos de compensación financiera a través de la adquisición del arroz que se produce en este hermano país. Hay también un centro de rehabilitación social que se construyó, que lleva el nombre de nuestro comandante y que existe en la República Cooperativa de Guyana. Guyana tendría que decirle al mundo que no existe país en la comunidad internacional que haya ayudado al desarrollo del pueblo hermano guyanés como lo ha hecho Venezuela, y particularmente durante el periodo de la Revolución Bolivariana. Sobre las supuestas agresiones militares, bueno, aquí está. Yo quiero mostrar, este libro nos fue entregado, firmado por el propio presidente Granger. Aquí se está construyendo artificiosamente un falso supuesto como es una agresión militar a la capital de Guyana. Señor Granger, yo no sé si me corresponde a mí informarle sobre la geografía de su país, pero esto no es Georgetown, esto es Islas Canarias, España. No mienta tan descaradamente sobre nuestra patria, sobre la patria de Bolívar, sobre la patria de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. No mienta tan descaradamente a la comunidad internacional. Es una falta grave haber dicho en presencia del secretario general de las Naciones Unidas que este era un barco de guerra que había llegado a agredir a Guyana, a Georgetown. Aquí está. Patrullero venezolano Yacuana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el 22 de diciembre de 2011 en escala técnica de 24 horas. Esta es la foto. No mienta a la comunidad internacional de esa manera. No siga mintiendo sobre nuestra patria. Nuestra patria se respeta, Venezuela se respeta. Y aquí hay un gobierno responsable que está para hacerla respetar, respetar a nuestro pueblo. Desde que usted llegó a la presidencia en mayo de este año, se ha dedicado a ofender al pueblo de Bolívar, se ha dedicado a ofender a nuestras autoridades. Y nosotros lo único que hemos hecho es respetar el derecho internacional. Y le hacemos un llamado también a usted, a su canciller, a sus autoridades, al nuevo gobierno de Guyana, a que se encauce por el derecho internacional, a que respete el Acuerdo de Ginebra de 1966. No puede seguir permitiéndose que usted vulnere de forma tan descarada y de forma tan grave que vulnere permanentemente el Acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo, un instrumento jurídico además depositado y registrado en las Naciones Unidas. Es ley entre las partes y Guyana es parte de ese acuerdo como lo somos nosotros. Nosotros, el presidente Maduro, le ha extendido la mano para a través del diálogo diplomático mantener relaciones de respeto. Y nosotros le hemos extendido la mano a través de la diplomacia bolivariana de paz. Y enviamos además un mensaje al pueblo de Guyana, nuestro compromiso permanente de hermandad, de solidaridad, de cooperación. Pero sus nuevas autoridades deben encauzar su actuación y enmarcarla en el ámbito del derecho internacional. No puede ir por el mundo, presidente Granger, no puede ir por el mundo difundiendo mentiras sobre nuestro país. Eso está impedido por el derecho internacional. Existen normas que regulan el comportamiento de los estados y ese es el llamado que nosotros hacemos respetuosamente, a que no se siga difamando a Venezuela y se use para ello transnacionales mediáticas, corporaciones mediáticas al servicio de intereses transnacionales como son los intereses írritos de la ExxonMobil en un territorio que está sujeto a una controversia territorial y que por lo tanto no puede
ejercer ningún tipo de actuación en ese territorio. Fíjese, nosotros respondimos al secretario Kerry, bueno, la democracia en Venezuela, nosotros debemos recordar que el fundamento de la revolución bolivariana, de la Quinta República, está basada en la democracia protagónica y participativa del pueblo de Venezuela. Es el pueblo de Venezuela quien decide los designios de su futuro, de su presente. Los Estados Unidos poco tiene que hablar sobre perfección de democracia. Y yo lo voy a hablar incluso con académicos de su país. Hay un estudio reciente de una universidad estadounidense muy prestigiosa, la Universidad de Princeton, que ese estudio demuestra cómo en los Estados Unidos gobiernan las élites económicas y da cifras, por ejemplo, dice, si una decisión de la comunidad tiene el apoyo mediano de corporaciones económicas y financieras, tiene un 18% de probabilidad de que esa solicitud pase por el Congreso. Pero si tiene gran apoyo de las élites económicas, tiene un 45% de posibilidad de ser aprobada. Ahora, si es una propuesta emanada de las comunidades, tiene 0 posibilidades, estadísticamente hablando. Esa es la perfección de la democracia en los Estados Unidos, que la gobiernan las élites económicas y financieras. Hay una hegemonía, incluso el estudio se refiere a democracia o gobierno de la oligarquía. Bueno, gobiernan las oligarquías en los Estados Unidos. En Venezuela gobierna el pueblo. Y basta no solamente mencionar nuestros consejos comunales, las comunas, los consejos presidenciales del pueblo, donde están representados los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, todos los movimientos sociales participan conjuntamente con el presidente de la República en la adopción de políticas destinadas a nuestra población. Pero si nos vamos al ámbito electoral, es aún mucho más grave. El presidente de los Estados Unidos no se elige directamente, son elecciones de segundo grado. Cuando nos vamos al registro electoral, y se lo mencionamos y se lo recordamos al secretario Kerry, bueno, un registro electoral discriminatorio. Y si nos vamos a la confiabilidad del sistema electoral, baste recordar unas famosas elecciones donde presuntamente, y así se dice, e incluso Hollywood así lo repite, le robaron las elecciones a un candidato demócrata, el estado de Florida. Entonces creo que Estados Unidos debe también encauzarse en relaciones de respeto con otras naciones. Estados Unidos debe de poner su actitud arrogante en el momento de relacionarse con otros países. Y en el caso de Venezuela, el presidente de la República ha dicho, nosotros estamos dispuestos a mantener un diálogo, nosotros estamos dispuestos a proseguir en un proceso de regularización de las relaciones diplomáticas bilaterales, pero si se hace con respeto y en condiciones de igualdad. Eso es lo único que pide Venezuela, respeto y condiciones de igualdad. Con esta actitud, bueno, vemos poca buena disposición y buena fe a ese diálogo respetuoso. Sobre lo que ocurrió en Afganistán, es realmente lamentable. Ha habido una violación del derecho internacional humanitario. Las cifras actuales dicen que las víctimas fatales ascienden a 22 personas, de los cuales 12 médicos, de los cuales 10 pacientes, y de esos pacientes 3 niños. Realmente ha sido una situación bochornosa a nivel internacional. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde está el relator de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra? Señor, ¿dónde está usted? ¿Es que acaso los derechos humanos de estas 22 personas que murieron en Afganistán no vale la pena hablar por ellas, no vale la pena defenderlas? ¿O es que acaso su oficina se dedica solamente a defender los derechos de las oligarquías? Los derechos de los pueblos deben estar por encima de cualquier circunstancia. Y es realmente bochornoso el ataque a este hospital, que por cierto era el único hospital de la zona. Es bochornoso lo que allí ha ocurrido, y la comunidad internacional
que además de mantenerse indignada por lo que ocurrió allí, debe exigir explicación y que se apliquen los correctivos que están contemplados en el derecho internacional. En la reunión que sostuvo el presidente Maduro con el presidente Granger en presencia del secretario de las Naciones Unidas, allí se decidió retornar los embajadores, así como en el caso de Guyana, que había solicitado un beneplácito, el presidente de la República de Venezuela le concedió el beneplácito a la nueva embajadora. Nosotros, siguiendo instrucciones del presidente Maduro, vamos a informar en las próximas horas al secretario Ban Ki-moon de esta falsedad y esta difamación expresa en contra de nuestra patria. Sobre los canales diplomáticos, nosotros mantenemos a nuestra embajadora Reina Ratia en la República Cooperativa de Guyana y también vamos a acudir por las vías diplomáticas a protestar este tipo de agresión. Sobre las declaraciones del recién nombrado embajador de los Estados Unidos en Guyana, nosotros protestamos este tipo de declaración porque además de ser absurda, es intrusiva. Esto es un asunto que compete exclusivamente a la República Bolivariana de Venezuela y a la República Cooperativa de Guyana. La contención territorial sobre la Guayana Esequiba es competencia entre las partes que están involucradas en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Y los Estados Unidos nada tienen que decir al respecto y nada tienen que hacer al respecto. Por lo tanto, eso generó una nota de protesta que fue presentada ese mismo día y además Venezuela se pronunció oficialmente sobre esta situación. Y nosotros reiteramos el llamado al gobierno de los Estados Unidos a enmarcarse nuevamente su actuación en el derecho internacional. Ellos no tienen que pronunciarse, no tienen que hacer nada al respecto. Además, que el laudo arbitral de 1899 es nulo e írrito, y así lo ha sostenido Venezuela históricamente. Sobre la solicitud de beneplácito para el embajador Maximiliano Arbeláez, el presidente de la República lo ratificó. Hace más ya de un año que estamos a la espera del beneplácito. Con todas estas actuaciones por parte de autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros esperamos que ese proceso de acercamiento para regularizar las relaciones diplomáticas bilaterales tome nuevamente un encauzamiento y se rija por el derecho internacional. Y exigimos nuevamente, hemos pedido el beneplácito a nuestro embajador. Seguimos a la espera. Está de parte del gobierno de los Estados Unidos demostrar si lo que ellos dicen, que están dispuestos a relaciones de respeto, demostrarlo si es cierto o no. Nosotros seguimos a la espera. Nos llama poderosamente la atención cuál ha sido la respuesta que ha dado el nuevo gobierno de Guyana a los productores de arroz, por ejemplo, y nos llama la atención porque, bueno, manteníamos una relación de compensación financiera en el marco de Petrocaribe. En ese sentido, el presidente Maduro ha dado instrucciones claras a nuestra embajadora. Sobre la pregunta referida a Brasil, nosotros debemos recordar que la UNASUR es un mecanismo perfecto de unidad, de integración que existe entre las naciones del sur. Y en ese sentido, todos los esfuerzos diplomáticos que Venezuela pueda adelantar para desmontar esta campaña de descrédito y de agresiones en contra de Venezuela son canales válidos. Con Brasil mantenemos las mejores relaciones como un país hermano suramericano y bueno, las excelentes relaciones entre los presidentes de la República, la presidenta Dilma, y nosotros seguiremos perseverando en fortalecer y consolidar la unidad que nos legaron nuestros libertadores y este mecanismo extraordinario que nos legó el comandante Chávez, como lo es UNASUR. Bueno, contundentes declaraciones de la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, que realmente es lo que corresponde, viene por la cadena de mando, viene del propio comandante jefe y presidente constitucional, y es insólito esto que acabamos de ver, ¿no? Es decir, hacer aparecer uno de nuestros patrulleros de altura, patrulleros oceánicos, como si estuvieran en el puerto de territorio en reclamación, cuando en realidad estaba en las Islas Canarias porque fue fabricado y botado en España para hacerlo llegar a nuestro territorio. Pero cuando no hay argumentos,
la gente se desespera y recurre a las mentiras. Y estas son mentiras a escala planetaria, ¿no? Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. La de hoy nos obliga a agradecer de verdadero corazón y con gusto las atenciones recibidas en el alto mando de la aviación militar bolivariana, de lo cual hablaremos mañana. Estamos exactamente a la hora del cierre. Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal decano de la televisión venezolana, termina aquí Dossier, el programa más antiguo de información internacional vía satélite, no solo en Venezuela, sino en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Disponga usted de las cámaras, señor director. Barbaridad como esta, que se mienta al secretario general de las Naciones Unidas de una forma tan descarada y bárbara. Nosotros tenemos acá la muestra de la foto que hace portada de este libro y es un patrullero venezolano construido en España que estaba haciendo escala en el año 2011 en las Islas Canarias. Esta barbaridad diplomática, que además demuestra un desprecio por parte del presidente de la República Cooperativa de Guyana por su geografía, al pretender confundir a la comunidad internacional sobre la capital de su país, confundirla con otro país, bueno, realmente es preocupante que en presencia del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, con quien nosotros mantenemos un compromiso absoluto de respeto de su legalidad, de respeto de sus principios y propósitos, en presencia del secretario general se mienta de forma tan descarada. Realmente la campaña que ha sido desatada en contra de Venezuela y apoyada por transnacionales de la comunicación debe ser denunciada ante la comunidad internacional. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro, nos ha instruido de informar de esta mentira en contra de Venezuela y que constituye una agresión en las próximas horas al secretario general de la organización, de forma tan descarada como se le ha mentido al mundo, porque debemos señalarlo de esta manera. Hay una campaña de descrédito desplegada por la ExxonMobil que está utilizando a las nuevas autoridades de la República Cooperativa de Guyana en lo que tiene que ver con una contención histórica que es la contención territorial sobre el territorio Esequibo y que solamente está regulada como instrumento jurídico válido por el Acuerdo de Ginebra de 1966, que obliga a las partes, en este caso a Venezuela y a Guyana, a respetarlo. Ha habido una sistemática violación del Acuerdo de Ginebra de 1966 por parte de las nuevas autoridades de Guyana. Y nosotros tenemos la responsabilidad política, jurídica, diplomática de informar al mundo de esta campaña de descrédito en contra de nuestra patria. Denunciamos asimismo que la actitud del presidente de la República Cooperativa de Guyana en contra de Venezuela en las Naciones Unidas mintió sobre una supuesta obstaculización que hace Venezuela al derecho al desarrollo de Guyana. Y aquí nosotros nos detenemos a informar y a recordar a la comunidad internacional que no existe país en el mundo que haya ayudado y coayudado al desarrollo de Guyana como lo ha hecho Venezuela. En los últimos 10 años, Venezuela a través de Petrocaribe ha cooperado con Guyana en una cooperación que asciende y supera los 1.200 millones de dólares. Y ha tenido también mecanismos de compensación financiera a través de la adquisición del arroz que se produce en este hermano país. Hay también un centro de rehabilitación social que se construyó, que lleva el nombre de nuestro comandante y que existe en la República Cooperativa de Guyana. Guyana tendría que decirle al mundo que no existe país en la comunidad internacional que haya ayudado al desarrollo del pueblo hermano guyanés como lo ha hecho Venezuela y particularmente durante el periodo
de la revolución bolivariana. Sobre las supuestas agresiones militares, bueno, aquí está. Yo quiero mostrar, este libro nos fue entregado, firmado por el propio presidente Granger. Aquí se está construyendo artificiosamente un falso supuesto como es una agresión militar a la capital de Guyana. Señor Granger, yo no sé si me corresponde a mí informarle sobre la geografía de su país, pero esto no es Georgetown, esto es Islas Canarias, España. No mienta tan descaradamente sobre nuestra patria, sobre la patria de Bolívar, sobre la patria de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. No mienta tan descaradamente a la comunidad internacional. Es una falta grave haber dicho en presencia del secretario general de las Naciones Unidas que este era un barco de guerra que había llegado a agredir a Guyana, a Georgetown. Aquí está. Patrullero venezolano Yecuana en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el 22 de diciembre de 2011 en escala técnica de 24 horas. Esta es la foto. No mienta a la comunidad internacional de esa manera. No siga mintiendo sobre nuestra patria. Nuestra patria se respeta, Venezuela se respeta. Y aquí hay un gobierno responsable que está para hacerla respetar, respetar a nuestro pueblo. Desde que usted llegó a la presidencia en mayo de este año, se ha dedicado a ofender al pueblo de Bolívar, se ha dedicado a ofender a nuestras autoridades. Y nosotros lo único que hemos hecho es respetar el derecho internacional. Y le hacemos un llamado también a usted, a su canciller, a sus autoridades, al nuevo gobierno de Guyana, a que se encauce por el derecho internacional, a que respete el Acuerdo de Ginebra de 1966. No puede seguir permitiéndose que usted vulnere de forma tan descarada y de forma tan grave que vulnere permanentemente el Acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo, un instrumento jurídico además depositado y registrado en las Naciones Unidas. Es ley entre las partes y Guyana es parte de ese acuerdo como lo somos nosotros. Nosotros, el presidente Maduro, le ha extendido la mano para a través del diálogo diplomático mantener relaciones de respeto. Y nosotros le hemos extendido la mano a través de la diplomacia bolivariana de paz. Y enviamos además un mensaje al pueblo de Guyana, nuestro compromiso permanente de hermandad, de solidaridad, de cooperación. Pero sus nuevas autoridades deben encauzar su actuación y enmarcarla en el ámbito del derecho internacional. No puede ir por el mundo, presidente Granger, no puede ir por el mundo difundiendo mentiras sobre nuestro país. Eso está impedido por el derecho internacional. Existen normas que regulan el comportamiento de los estados y ese es el llamado que nosotros hacemos respetuosamente, a que no se siga difamando a Venezuela y se use para ello transnacionales mediáticas, corporaciones mediáticas al servicio de intereses transnacionales como son los intereses írritos de la ExxonMobil en un territorio que está sujeto a una controversia territorial y que por lo tanto no puede ejercer ningún tipo de actuación en ese territorio. Fíjese, nosotros respondimos al secretario Kerry, bueno, la democracia en Venezuela, nosotros debemos recordar que el fundamento de la revolución bolivariana, de la Quinta República, está basada en la democracia protagónica y participativa del pueblo de Venezuela. Es el pueblo de Venezuela quien decide los designios de su futuro, de su presente. Los Estados Unidos poco tiene que hablar sobre perfección de democracia. Y yo lo voy a hablar incluso con académicos de su país. Hay un estudio reciente de una universidad estadounidense muy prestigiosa, la Universidad de Princeton, que ese estudio demuestra cómo en los Estados Unidos gobiernan las élites económicas y da cifras, por ejemplo, dice, si una decisión, de la comunidad tiene el apoyo mediano de corporaciones económicas y financieras, tiene un 18% de probabilidad de que esa solicitud pase por el Congreso. Pero si tiene gran apoyo de las élites económicas,
tiene un 45% de posibilidad de ser aprobada. Ahora, si es una propuesta emanada de las comunidades, tiene 0 posibilidades, estadísticamente hablando. Esa es la perfección de la democracia en los Estados Unidos, que la gobiernan las élites económicas y financieras. Hay una hegemonía, incluso el estudio se refiere a democracia o gobierno de la oligarquía. Bueno, gobiernan las oligarquías en los Estados Unidos. En Venezuela gobierna el pueblo. Y basta no solamente mencionar nuestros consejos comunales, las comunas, los consejos presidenciales del pueblo, donde están representados los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, todos los movimientos sociales participan conjuntamente con el presidente de la República en la adopción de políticas destinadas a nuestra población. Pero si nos vamos al ámbito electoral, es aún mucho más grave. El presidente de los Estados Unidos no se elige directamente, son elecciones de segundo grado. Cuando nos vamos al registro electoral, y se lo mencionamos y se lo recordamos al secretario Kerry, bueno, un registro electoral discriminatorio. Y si nos vamos a la confiabilidad del sistema electoral, baste recordar unas famosas elecciones donde presuntamente, y así se dice, e incluso Hollywood así lo repite, le robaron las elecciones a un candidato demócrata, el estado de Florida. Entonces creo que Estados Unidos debe también encauzarse en relaciones de respeto con otras naciones. Estados Unidos debe de... Mirar la masa crítica en la opinión pública. Hacer desaparecer de los anaqueles todos los artículos de primera necesidad. Y los primeros que hicieron desaparecer fueron el papel higiénico, las toallas sanitarias y su equivalente, y luego los alimentos. Y no tenían ningún freno. En pleno Washington, a Orlando Letelier, exministro, y a su secretaria estadounidense, Ronnie Moffitt, las volaron con una bomba en el carro. Así que, ¿qué tiene de extraño las provocaciones que ahora tenemos? Hay que ver, ¿no? Recuerden que una vez dije, viene una operación Pinzas, ¿no? Bueno, aparte de las 7 bases y ceder la soberanía en el espacio aéreo, terrestre y marítimo de la hermana república, eso por el lado de Occidente, ¿no? Por Oriente reaparece con actitud conflictiva el gobierno del Esequibo. Y al frente tenemos las Antillas holandesas, donde fui testigo de eso. El presidente, comandante Chávez dijo, ojo con esto, Walter, pero ahora me siento en la libertad de decirlo. Las bases que no quisimos aceptar aquí de F-16 estadounidenses ahora nos las van a poner ustedes. ¿Por qué? Porque estas islas dependen de Holanda y Holanda es OTAN. Entonces la operación Pinza de la que hablábamos se confirma, ¿no? Y la desfachatez del jefe de gobierno de la Guyana es que da a conocer un libro cuya portada tiene una nave, una unidad de superficie de nuestra Marina de Guerra, concretamente una fragata, y dice, esta es la fragata invadiendo nuestras aguas territoriales frente a nuestro puerto. Resulta que esa sí es una fragata de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela, pero en las Islas Canarias. Pero tiene la desfachatez de poner eso en la portada del libro. Vean a qué nivel se está jugando, ¿no? Es decir que la pequeña distancia entre las Islas Canarias, todo un océano, y el Esequibo, para ellos no importa cuando le están haciendo el juego a los intereses perversos que ya sabemos, para tratar de hacernos la pinza. Bueno, ¿sabe qué? No pasarán. Pero no somos nosotros los que vamos a defender eso cuando tenemos gente de la nueva camada, de las nuevas generaciones que están en cargos importantes y pueden defender nuestra posición. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y veamos también cómo, de una manera u otra, los argumentos comienzan a fluir. Presten atención a esto. Sigo siendo si fue una iniciativa de Correa o fue una orden de Pinochet. Hay un documento. Esto es Santiago de Chile y habla Juan Pablo Letelier, el hijo. De ese tiempo,
que deja muy en claro que tenía un informe de la CIA con información conclusiva, convincente, de que Pinochet fue quien le dio la orden a Manuel Contreras para ejecutar el acto de terrorismo donde murió Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, pero también está en ese informe las pruebas claras de cómo Pinochet obstaculizó las investigaciones y de cómo actuó para evitar que su nombre o sus responsabilidades se identificaran. Habla el hijo de Orlando Letelier, Juan Pablo Letelier. Y desde luego hay sobradas informaciones de cómo se las gastaban. Tenemos mucha esperanza que con esta nueva desclasificación logremos conocer más de la verdad y creo que por primera vez tenemos ciertos hitos e información que antes no teníamos. Y por ello creemos que se abre una nueva etapa de algo que los chilenos siempre necesitamos, que es más verdad respecto a lo que ocurrió en nuestro país, respecto a las responsabilidades de las personas, algunas de ellas que hoy están muertas, como el caso del general Pinochet, pero también la responsabilidad de otros que están muy vivos y que pueden colaborar con estos documentos a ayudarnos a descubrir más verdad. Ahora están disponibles en la internet. Orlando Letelier en Washington, volado junto con su secretaria estadounidense. Porque quienes ayudaron a desestabilizar el gobierno del presidente Allende, después han ayudado en diferentes momentos a clarificar quién asesinó a mi padre y hoy hacen gestos que reflejan que estamos en otros tiempos. Así quedó aquel Chevrolet de último modelo en el cual viajaba Orlando Letelier con su secretaria estadounidense. Noticia que me parece importante en la medida que puede ayudar a aclarar un momento histórico doloroso para nuestro país, donde siempre el gobierno democrático ha querido que se haga justicia. Ahí está el hombre que molestaba demasiado y en el propio Washington, junto a su secretaria estadounidense Ronnie Moffitt, lo volaron por orden de Pinochet. Cambiamos. El presidente de Brasil pide una batalla legal y parece que la pierde. Se enfrenta a la amenaza de juicio político. Perdió una importante batalla ante el Tribunal Federal que rechazó las cuentas de su gobierno desde el año pasado, allanando el camino para que sus opositores puedan intentar destituirla. En una votación unánime, el Tribunal de Cuentas Federal, conocido como el TCU, dictaminó que el gobierno de Dilma Rousseff ha manipulado sus cuentas en el 2014 para disfrazar un creciente déficit fiscal con el que ella hizo campaña para la reelección. El fallo del tribunal habla de casi un hecho que no tenía precedentes en casi 80 años, ¿no? Dice que las naciones fracasan cuando las instituciones no cumplen con sus funciones. Cumplimos con nuestra misión de una manera técnica, transparente, en busca de un futuro mejor para el país, dijo el ministro del tribunal, Augusto Nardes, tras la decisión. La oficina de Rousseff dijo que no había motivos legales para la resolución y que se mantiene esto en un comunicado del Tribunal de Cuentas de acciones indebidamente penalizadas tomadas por el gobierno del partido. Los líderes de la oposición se abrazaron y aplaudieron cuando el fallo fue anunciado en el Congreso, aunque no está claro si tienen el apoyo suficiente para destituir a la presidenta a pesar de un escándalo de corrupción que envuelve y amplía la estatal petrolera Petrobras y la recesión más profunda de Brasil en 25 años. Tristeza porque, mais uma vez, por inconsequência dos governos, a nossa população vai sofrer em função de umas contas que não foram aprovadas. Com certeza deve ter alguma irregularidade muito forte, muito grande, né? Marcos Vinícius da Silva hablaba de las irregularidades y Rosanete Vanasio da Costa. Muito mal, como se dice así. Tenemos una muy rica dinámica del país, pero se ejecutan terriblemente. Cuando las personas tienen poder, no tienen moral, no tienen la dignidad de saber lo que es de ellos. Lo que quieren es hacer mucho dinero. Saber que não lhes pertence. Eles já ganham muito bem. Isso é uma campanha orquestrada. Leonardo Cristiano dice, esta es una campaña orquestada, es un intento, no sé, realmente barato. Vamos a ver, pero como ya he visto un montón de cosas como esta, no es la primera vez que un presidente se ha enfrentado a este tipo de desafío. No creo que haya un juicio político, pero si hay, bueno, Brasil es mejor que todo esto. Enfrentaram a mesma
o mesmo desafio. Eu não acredito no impeachment, mas se vier, o Brasil é maior do que tudo isso. En todo caso, los brasileños se preparan para la posibilidad de juicio político tras la decisión judicial de Rousseff. Los brasileños despertaron por la mañana con las noticias de que la presidenta Dilma se acercaba a la posibilidad de juicio político. Y en Venezuela se rechaza tajantemente la intromisión de Estados Unidos en el conflicto con Guyana. Y por supuesto, la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido la vocera indicada para esto. Desde luego, esto es solo el comienzo. Hay una maniobra orquestada, burdamente orquestada, y necesitaba una respuesta a nivel oficial. Dicho esto, es evidente que, habiendo una posición oficial, debemos dejar que sea la titular la que nos explique. Casa Amarilla, nuevamente. Nosotros hemos convocado esta rueda de prensa por un hecho que no dudamos en calificar de gravedad, y es que durante la reunión sostenida a solicitud del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la ciudad de Nueva York, con el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, en presencia y gracias a la facilitación del secretario general de esa organización, Ban Ki-moon, además de la campaña de descrédito que ha sido desplegada por las nuevas autoridades de Guyana, impulsando además e impulsada por intereses transnacionales de la ExxonMobil, bueno, fue presentado un libro escrito por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, David Granger, donde informó, y así se dedicó además a informar en todos los espacios de las Naciones Unidas, a la comunidad internacional, que este patrullero venezolano, no lo refirió como un patrullero, sino como un barco de guerra, había llegado a Georgetown, la capital de la República Cooperativa de Guyana. Realmente para nosotros es muy incómodo porque como diplomático jamás pensé que tendríamos que presenciar una barra. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otras vueltas sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nuevamente nos llevan a la más que fluida y dramática situación en el Medio Oriente y, concretamente, al eterno reclamo de los palestinos por tener el sueño concretado de su patria, de sus propios territorios. Y se ha enrarecido el ambiente porque han aparecido ataques con armas blancas. Es difícil para ellos ahora moverse con cualquier otro tipo de armamento, aunque cualquier colono puede llevar fusiles de guerra como corresponde para su defensa y como es de estilo. Se ha enrarecido bastante el tema en esto, ¿eh? Y no es solamente lo que tiene que ver con el eterno drama de la convivencia o no en Tierra Santa de los israelíes y los palestinos. Pero veremos que esto no es más que la punta del iceberg hoy. Tenemos numerosos temas que están sumamente fluidos y nos retrotraen y parece un lugar común volver a esto, a algo que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría en términos de las acciones de Moscú para mostrar músculo y marcar territorio, y aquellos que se sienten violados en su espacio aéreo porque durante unos segundos apareció un avión. Bueno, es términos de soberanía, ¿no? Pero en lo respecta a lo concreto de la convivencia siempre difícil, dramática muchas veces entre israelíes y palestinos, donde ni por casualidad se cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas a favor de los palestinos, hoy ha habido nuevamente una vuelta de tuerca en las tensiones. Hay agresiones contra ciudadanos israelíes y las reacciones y las movilizaciones nos hicieron esperar, pero esto enrarece mucho más un tema no resuelto. Los acontecimientos en pleno desarrollo y sus protagonistas. La Ciudad Santa,
la Puerta de Damasco, ¿no? Una de las más importantes e históricas. Cualquiera que haya estado allá sabe lo que se siente. En Kiryat Arba, otro israelí resultó gravemente herido luego de ser apuñalado. Aquí, como vemos, empiezan a colocar puertas para detectores de metales en lo que antes eran las estrechas, históricas, entrañables calles de libre circulación de Jerusalén. Y el accidente aquí, el incidente ocurrió cerca de un importante lugar con lo que respecta a la Ciudad Santa, ¿no? Y este caballero, comerciante de Jerusalén, Mujahid Abu Tifaha, dice: la policía israelí está diciendo que con esto, con el detector de metales, se va a comprobar cualquiera que sospeche, que prueba sospechas, ¿no? Pero a pesar de todo, si ellos tienen 40 a 50 cámaras de seguridad en esta calle, ¿por qué tienen que poner un detector de metales si tienen guardia permanente armada? Este es el fracaso de la fuerza de ocupación israelí, decía él. Ataques con armas blancas hieren a más israelíes, los enfrentamientos continúan en las ciudades palestinas. Un herido fue llevado al hospital de Jerusalén para recibir tratamiento. La policía dice que no pudieron capturar al sospechoso, pero la cotidianidad es esta: fusiles de guerra contra los que tiran piedras. Las bombas de gases lacrimógenos ya salen al por mayor, ¿no? Como vieron en este lanzador automático de ese todoterreno. Y los fusiles de guerra contra los que tiran piedras. Temprano en el día, 4 personas, entre ellas un soldado israelí, fueron apuñalados y heridos cerca del cuartel militar de Tel Aviv. Fuentes policiales lo confirmaron. También los servicios de ambulancia. Una ola de ataques palestinos se extiende en la capital comercial de Israel. Uno de los agresores fue muerto a tiros por otros soldados mientras intentaba huir, dijo un portavoz de la policía. Y esta serie de las llamadas lobos solitarios lanzan ataques con armas blancas, porque ya no pueden tener armas de fuego, y los heridos siguen llegando a los hospitales. Los enfrentamientos estallaron en las ciudades de Cisjordania, de Ramalá y de Belén entre manifestantes palestinos y soldados israelíes. Varios detectores de metales, como les mostramos, fueron instalados en puertas de la ciudad vieja de Jerusalén. 4 israelíes han muerto apuñalados en Jerusalén y ha habido un tiroteo en Cisjordania ocupada en la última semana. Una serie de presuntos asaltantes palestinos han sido objeto de disparos por la policía más bien. 2 de ellos murieron en enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Y en un intento por reducir las tensiones, la oficina del primer ministro Netanyahu anunció que estaba prohibido a los ministros del gabinete, vean, los colonos con fusiles de guerra, ¿no? De civil, pero con fusiles de guerra, acompañando a las fuerzas policiales. Los palestinos temen que las visitas de los grupos judíos, entre ellos legisladores ultranacionalistas, a la plaza venerada por el judaísmo como el sitio de los templos bíblicos, estén erosionando el control religioso musulmán de Al-Aqsa, como le llaman a Jerusalén, y es el tercer lugar más sagrado para el Islam. Los otros 2, primero y segundo, son la Meca y Medina y están bajo mandato de Arabia Saudita, ¿no? En Beirut, nuevas protestas contra el gobierno enrarecen la situación. Por momentos se volvieron bastante violentas. Las fuerzas de seguridad libanesas dispararon gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver una protesta contra el gobierno en Beirut. Y los líderes rebeldes del país pospusieron las conversaciones encaminadas a resolver la crisis política que está alimentando el descontento público. El gobierno libanés y agrupaciones de facciones rivales han tenido problemas para tomar decisiones básicas, incluso desde que se formó el gobierno el año pasado. Líbano también ha estado sin presidente durante más de un año, en ausencia de un acuerdo sobre quién debe asumir el cargo. Y como se ve, la situación tiende a enrarecerse.
El presidente del Parlamento del Líbano canceló el último día de la sesión de esta semana destinada a discutir maneras de salir de la crisis política, después que los políticos no hicieron ningún progreso en temas como la seguridad al alto nivel, dijo la Asamblea Nacional y la Agencia Nacional de Noticias. Las conversaciones fueron aplazadas hasta el 26 de octubre. Y la crisis está vinculada a una mayor agitación regional, incluyendo la guerra en la vecina Siria, que han llevado más de 1 millón de refugiados al Líbano. Bloques políticos opuestos del Líbano están respaldados por los estados rivales, como Arabia Saudita e Irán, que también respaldan partes en el conflicto en Siria. Arabia Saudita apoya al movimiento del futuro sunita del ex primer ministro Saad al-Hariri, e Irán apoya al partido chiita Hezbollah y un grupo armado de gran alcance. Esto es Irak, Kurdistán, al norte, al fondo lo que era el proyecto de un hotel de 5 estrellas, y la realidad a nivel de la calle es la que vemos. Los manifestantes vuelven a enfrentarse con la policía en la región del Kurdistán iraquí, es decir, al norte. Lanzaron piedras, se enfrentaron con la policía antidisturbios en la segunda ciudad más grande del norte kurdo de Irak. Los maestros, los trabajadores de los hospitales y otros empleados del sector público han salido a las calles y se han ido a la huelga durante una semana, exigiendo salarios del gobierno regional del Kurdistán, que tiene 3 meses de atraso. La protesta se centró en un hotel de 5 estrellas situado en el centro de Suleimaniyya, el que veíamos en la primera toma, donde los partidos políticos se reunieron para resolver el punto muerto. Hacemos un llamado al presidente de la región, Musaad Barzani, a dirimir esta situación y no a respondernos con disparos y gases lacrimógenos. Un número de nuestros colegas han sido heridos. Le decimos a Masoud Barzani, ya es suficiente, no le queremos más. Deja que la gente viva en paz. Si te vas, va a ser bueno para la gente. Ya no toleramos a Masoud Barzani y la política de Masoud Barzani. Y hago un llamado a la gente a no tener miedo de los disparos. A la gente de Suleimaniyya, no teman a los disparos, decía el manifestante Jabri Ahmed. Pero los disparos causan víctimas. Les aseguro que las protestas continuarán mientras la crisis en la región continúe y Masoud Barzani permanezca en el poder. Espero que el clan Barzani y el Partido Democrático Kurdo cambiarán su política, porque si continúan con esta, la gente va a aportar armas y los miembros del clan Barzani y del Partido Democrático Kurdo van a ser buscados de casa en casa. Se han corrompido y ellos solo contribuyen a la crisis de la región y a la migración de los más jóvenes. Bueno, mientras esto ocurría, en Kosovo se llenaba el Parlamento con el humo de una bomba de gas para protestar sobre la situación en Serbia. Vean esto, en pleno Parlamento, un legislador de la oposición en Kosovo provocó lo que parecía ser una bomba de humo en el Parlamento, en un enfrentamiento político sobre el acuerdo mediado por la Unión Europea para mejorar las relaciones entre Serbia y la ex provincia sureña. No hubo confirmación inmediata por parte de la policía de lo que se utilizó en el dispositivo, pero es evidente que era una bomba de gas. Kurtis, el ex líder de la protesta estudiantil contra el gobierno de Serbia en la década de 1990, el líder de la oposición a un acercamiento lento entre Pristina y Belgrado, mediada por la Unión Europea como una forma de consolidar la estabilidad en la ex Yugoslavia. Como recordamos, la OTAN fue a la guerra con 78 días de ataques aéreos en 1999 para poner fin a la matanza y la expulsión de civiles de la etnia albanesa de Kosovo por las fuerzas serbias que tratan de aplastar una insurgencia guerrillera desde hace 2 años. Pero nunca se había visto una cosa así en el Parlamento. En 2008, Kosovo declaró su independencia y ha sido reconocido por más de 100 países, pero Serbia y sus aliados de la gran potencia rusa están bloqueando su adhesión a las Naciones Unidas. Y en este sentido, Kurti y sus seguidores están enojados con la aquiescencia del gobierno de Kosovo a un acuerdo de creación de una asociación de municipios en los que la minoría serbia
tendrían una desproporcionada representación. Y estos son los ataques en Siria. Esto es Near Kazan, Al-Azal, cerca de Tamaná. El Ministerio de Defensa de Rusia liberó videos de la Fuerza Aérea en los anunciados ataques a tierra en los que se involucró. El Ministerio lanzó 3 videos que muestran las bombas golpeando objetivos al noreste de la provincia de Idlib y en la provincia norteña de Alepo, en Siria. De acuerdo a las declaraciones ministeriales, uno de los videos mostraba a la Fuerza Aérea dirigiendo ataques a un depósito de inflamables y lubricantes a 12 kilómetros al noreste de Idlib. Otros videos se decía que eran la demostración de bombas golpeando un punto de control y las posiciones del Estado Islámico cerca de la aldea de Al-Tamaná. Aviones Sukhoi 34, Sukhoi 24M y Sukhoi 25 participaron en los ataques, según confirmó el ministerio. Los ataques rusos comenzaron la semana pasada y se han centrado principalmente en las zonas al oeste de Siria, donde Assad ha tratado de reforzar su control después de perder grandes franjas del resto del país a los insurgentes, incluyendo grupos del Estado Islámico. Rusia dice que está luchando al Estado Islámico en Siria, pero mientras el grupo ha sido el blanco de algunos de sus ataques aéreos, no tiene punto de apoyo en las áreas al oeste de Siria, dirigidos en los ataques del miércoles y el jueves, 7 y 8 de octubre. Esto podría ser Ben Hamá, Siria. Y la traducción que acompaña a esto tiene algunas expresiones un poco fuertes, ¿no? Un video amateur pretende mostrar casas sirias aplastadas por los ataques aéreos rusos. Y este hombre dice: ayer el avión ruso con la ayuda de Assad, y miren lo que hizo. No tengo ninguna casa, a la izquierda tampoco, no me queda nada. No logro conseguir ni colchones o ropa para mis niñas. Mira esta destrucción, míralo. No hay ropa, no hay nada. Mira toda la destrucción que han causado. Así que esta es la destrucción provocada por los ataques rusos sobre la Tama, en la provincia norteña de Hama, y las viviendas quedaron aplanadas. Estos lugares pertenecen a la población civil. Se esconden en ellos de los ataques aéreos. Vemos casas destruidas por completo. La destrucción es total. Repetimos que esto es un video amateur que ha sido levantado por las agencias internacionales. El gobierno sirio de nuevo dio el respaldo a la Fuerza Aérea rusa y continuó con la gran ofensiva el jueves. La operación combinada atacó poblaciones cercanas a la principal carretera norte-sur que pasa por las principales ciudades de todo el oeste de Siria en poder del gobierno. Y el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos confirmó esto y dijo que un grupo con sede en el Reino Unido sigue el conflicto a través de una red de fuentes dentro del país. Y jamás está situado entre Alepo y Damasco en la carretera. Luego de estos videos liberados por el SECOM, hubo algunas reacciones del lado de Moscú a través de la vocera de la Cancillería. Nosotros decimos que volamos allí en primer lugar a petición del propio gobierno sirio y, lo que es más importante, coordinamos nuestras acciones con el ejército sirio que resiste contra el Estado Islámico en el suelo. Este es un punto clave y decimos que las acciones de la coalición no son eficaces en nuestra opinión. Pero esta es la misma razón por la que no es posible luchar contra el ejército, el Estado Islámico desde el aire. Uno puede luchar solamente uniendo fuerzas que luchen sobre el terreno en Siria. Y sin duda, con el ejército sirio. Nadie habla de la participación de las operaciones sobre el terreno, no. Oficialmente, citaciones, registros, pero no hay nada concreto en esa materia. Decían que la coordinación con el ejército sirio era necesaria, y lo decía el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Mientras tanto, el Departamento de Estado, a través de su vocero John Kirby, reportaba desde Washington. Ukraine on Syria, the Secretary repeated our concerns. Se habló de dos cosas, se habló de Siria, se habló de Ucrania. En Siria el secretario repitió nuestras preocupaciones acerca de la preponderancia de los objetivos que están siendo golpeados por las fuerzas militares rusas y no son relacionados con el Estado terrorista islámico.
También hablaron de la importancia de avanzar en los debates tácticos y el diálogo hacia la meta de bajar el nivel del conflicto y de evitar contratiempos y malos entendidos, sobre todo cuando se trata de operaciones desde el aire. Y el secretario también habló de la importancia de avanzar hacia una vía política en Siria. Se refería al secretario de Estado. El portavoz John Kirby continuó diciendo: a esta pregunta respondió diciendo: ¿sabes que no te gustaría llegar a la conclusión de que había una gran cantidad de decisiones tomadas en cuanto a las modalidades de cómo íbamos a seguir adelante involucrándonos en este gran problema, ya sea bajándole nivel al conflicto o por la vía política? Quiero decir que tanto Sergei Lavrov y el secretario entienden claramente que en este contexto la importancia de avanzar con la colaboración de ambos. Pero yo no iría tan lejos como para decir que había decisiones reales de nivel táctico realizadas con una llamada telefónica, como se ha insinuado aquí. Yo no he visto los informes de lo que ustedes hablan, pero estoy en condiciones de confirmar en este momento que, como no lo he visto, no puedo responder a todas estas preguntas. Y otra pregunta, dijo: lo que estamos viendo aquí es una reacción, no una estrategia nuestra aquí. Más bien una reacción a la creciente fragilidad del régimen de Assad y su deseo de asegurar o reforzar lo que ellos creen son sus intereses en Siria mediante la adición de capacidad en el terreno y en el aire. Y luego, por supuesto, usarlos. By adding capabilities on the ground and in the air, and then using them. Es decir, el secretario Kerry expresa su preocupación por las metas estatales de los bombardeos de Rusia. La Secretaría de Estado estadounidense, a través de John Kerry, tenía una llamada de 30 minutos con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, y eso también ha sido noticia. El expresidente de la Sociedad Médica de Siria, doctor Sahel Zallouh, declaraba aquí, dice: tengo en mi mano una carta que será entregada a la embajada de Rusia. Y el expresidente de la Sociedad Médica de los médicos de Siria en Estados Unidos dice: esta es una carta que vamos a estar tratando de ofrecer al embajador Kislyak para transmitirle nuestra frustración por el reciente bombardeo de la Federación de Rusia en Siria, que llevó a más víctimas civiles, y la focalización de esos ataques en los hospitales y de inflamar aún más la situación. Y nosotros le estamos pidiendo a la Federación de Rusia que desempeñe un papel más constructivo en Siria. Entonces, este hombre que no sabe dónde salió y que dice que es el presidente de la Sociedad Americana de Médicos Sirios en Estados Unidos, dijo: venimos ayer, venimos hoy, queríamos entregarle en mano al embajador. Y el empleado de la embajada dijo: ¿usted no confía en el servicio postal de los Estados Unidos? Después de esa ácida, Shaul dijo: no lo envío por correo electrónico a la embajada, pero nos gustaría entregar la carta al embajador o quien él designe para recibir la carta. Entonces fue cuando el empleado de la embajada rusa le dijo: esto es inaceptable. Y por lo visto usted no confía en el servicio postal de Estados Unidos, pudo haberlo enviado por esa vía. Bueno, en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sale a la palestra. NATO is able and ready to defend all allies, including Turkey, against any threats. La OTAN es capaz y está dispuesta a defender a todos los aliados, incluida Turquía, contra cualquier amenaza. Y esto son las principales razones por las que hemos aumentado la disposición y el nivel de preparación de nuestras fuerzas, por lo que hemos duplicado el tamaño de la fuerza de respuesta de la OTAN, porque hemos establecido tan alta fuerza de tarea conjunta en preparación, por lo que hemos aumentado la eficiencia de la toma de decisiones, por la realidad que estamos observando. Todo esto es una respuesta tanto a los desafíos que vemos hacia el este, sino también a los desafíos que vemos hacia el sur. A otra pregunta respondió: mi preocupación es que los rusos no están apuntando principalmente al terrorista Estado Islámico,
sino que están dirigiéndose a otros grupos de la oposición que están apoyando al gobierno. Y me llaman a Rusia que desempeñen un papel constructivo y de cooperación en la lucha contra el Estado Islámico terrorista, de no seguir apoyando al régimen de Assad, porque para apoyar al régimen no hay una contribución constructiva, una solución política pacífica y duradera para la situación en Siria. Luego, ministro de Defensa alemán Ursula von der Leyen también actuaba aquí, el ministro de Defensa alemán, y decía: en la participación del ministro de Defensa alemán, Ursula von der Leyen, decía: si el pueblo afgano necesita más tiempo nuestro apoyo, tenemos que ver cómo vamos a seguir hacia adelante y cómo podemos permanecer más tiempo. El análisis será basado en la condición sobre el terreno, que es la parte más importante. Y a otra pregunta dijo: vamos a estar llamando a Rusia específicamente para dejar de apuntalar al régimen de Assad y para que utilicen su influencia de manera constructiva para detener a Assad y sus bombardeos a sus propios civiles y para evitar el uso de municiones no guiadas en áreas que no están siendo controladas por el ISIL. To stop Assad bombing his own civilians and themselves to avoid the use of unguided munitions in areas that are not being controlled by En suma, ISIL. dijo, la OTAN es capaz y está dispuesta a defender a todos los aliados, incluida Turquía, de cualquier amenaza. Pero el general Jens Stoltenberg, secretario general, dijo a los periodistas a su llegada las generalidades del caso. Aquí eran recibidos para las bilaterales los representantes de los países que estaban más involucrados en estos temas, ¿no? Y sobre este particular, si bien Estados Unidos ha descartado la cooperación militar con Rusia en Siria, los ministros de defensa de la OTAN discutirán cómo animar a Rusia para ayudar a resolver la crisis, apostando a que Moscú también quiera evitar verse empantanado en un largo conflicto. Stoltenberg iba y venía, declaraba y declaraba. Como ven, acá se llena la sala de prensa de la OTAN. Este es el mayor refuerzo de nuestra defensa colectiva desde el fin de la Guerra Fría. Desde el fin de la Guerra Fría, ¿eh? ¿Recuerdan cuántas veces dijimos aquí esto se está pareciendo a la Guerra Fría? Y al hacer eso ofrecemos la disuasión, que es tan esencial para asegurarse de que todos los países de la OTAN estén seguros y puedan confiar en la OTAN. Entonces la manera más importante para medir el éxito de la OTAN es que todos los aliados de la OTAN se sientan seguros, que podamos confiar en la OTAN, que está aquí para protegerles. Todos los aliados acordaron que vamos a seguir apoyando a los afganos, por lo que estamos discutiendo no es si vamos a irnos o vamos a quedarnos, porque nos vamos a quedar. Lo que estamos discutiendo es en qué forma, en qué formato, qué número de tropas y dónde en Afganistán vamos a seguir apoyando a los afganos a través de la misión de apoyo de rescate. Ya hemos acordado que cuando terminamos la misión de apoyo de rescate, la fecha aún no está fijada, pero cuando terminamos la misión de apoyo de rescate, entonces nosotros podremos en marcha la nueva asociación duradera que tendrá un componente militar. Todo lo que la OTAN hace es defensivo y es en proporción y es completamente en línea con nuestros compromisos internacionales. Pero la OTAN tiene que responder cuando vemos a una Rusia más asertiva comportarse de la manera que se está comportando en los últimos tiempos. Es decir, volvemos a una especie de lenguaje de la Guerra Fría, ¿no? La OTAN protegerá a sus aliados con el aumento de las fuerzas de defensa. Y si cabía alguna duda, vean la cantidad de periodistas en las ruedas de prensa de la OTAN que se habían vuelto un poco aburridas y ahora estaban que no quedaba un asiento libre para ningún periodista en la sede de la OTAN. Así que Stoltenberg ha dado muchas vueltas sobre el mismo tema, ha sido reiterativo, pero está tratando de mandar un mensaje
y desde luego Moscú lo ha recibido fuerte y claro. El asunto es cómo van a reaccionar. Esto, que es normalmente una sala de relativa presencia de periodistas, ahora estaba como si estuvieran regalando vacaciones. Y eso no es frecuente en la OTAN. Eso indica la temperatura en la que están las relaciones este-oeste y por eso la referencia a la pasada Guerra Fría. No veo en los monitores de satélite algo que mejore lo que les hemos mostrado. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos para ustedes. Mientras tanto, les invitamos a una breve pausa y ya volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Cuando la derecha ataca, comienza la unidad, pero en la calle. La zurda le responde. Él se queda con la plata que están mandando desde el norte para seguir financiando al sector ese terrorista que se hace llamar Movimiento Estudiantil de la Derecha Venezolana. Los noquea. Alcaldesa, cuénteme qué hace usted en Orlando. No dice nada. Somos como los renegados. Yo me pongo en este grupo, compadre. Zurda Conducta. Lunes, martes y viernes a las 10:15 de la noche. Más BTV, más revolución. Vamos a poner el alma de verdad para crear esa comuna, el cuerpo y el alma, y darle poder al pueblo en las comunas, en los territorios socialistas, sin poder popular, verdadero, organizado, fuerte, consciente, no habría socialismo. Pueblo en defensa de la victoria perfecta. Comprometidos con la construcción de la patria, le damos oportunidades a los emprendedores que desean asumir nuevos retos. Porque si hay algo que nos caracteriza como venezolanos, es que somos gente luchadora. Por eso, en Revolución, estamos para ser parte de tus proyectos. Somos el Banco Bicentenario del Pueblo, de la clase obrera, mujer y comunas. Ahora, al alcance de todos. Cada 30 segundos, en algún lugar del mundo, se diagnostica un caso de cáncer de mamas. 1 de cada 8 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mamas. Si tienes la edad entre 40 y 69 años, debes revisarte periódicamente. El cáncer puede curarse si se detecta a tiempo. Visita un centro asistencial de salud y hazte la mamografía. Porque me quiero, me cuido. En el marco de los 500 años de la ciudad de Cumaná, del 12 al 14 de octubre, el estado Sucre recibirá más de 1000 atletas indígenas de todas las regiones del país en la 5ª edición de los Juegos Nacionales Deportivos Indígenas en las disciplinas arco y flecha, cerbatana, rayado de yuca, corte de leña, canotaje y muchas más. Otuguara Pueremantu, mi nombre es Shuru y te invito a disfrutar de los Juegos Indígenas. ¡Te esperamos en Sucre! Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y vuelven los fantasmas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuántas veces he mostrado aquí el libro de la ITT, la compañía transnacional estadounidense, no la única, involucrada hasta las orejas en el golpe de Estado contra Allende en Chile, ¿no? ¿Recuerdan cuál fue la táctica para